del mismo rubro de lo que son las inversiones, ¿no? Entonces tenemos otro rubro que son otros gastos de capital, ¿no? ¿A qué se le conoce otros gastos de capital? ¿No? Son gastos por la adquisición de maquinarias, equipos, inmobiliario para oficinas, los gastos por adquisición de vehículos para fines administrativos, ojo, para fines administrativos, ¿no? Pero si este vehículo que yo voy a adquirir no es para fines administrativos, es para otra función, entonces tengo que intervenir mediante un proyecto o una IOAR, ¿no? Así como, por ejemplo, ustedes observaron la clase anterior cuando nosotros hicimos la descarga de todas las inversiones de la UNO, de la universidad, ¿no? Entonces, ahí vimos unas inversiones referido a vehículos. ¿Por qué? Porque esos vehículos no son para usos administrativos, ¿no? Los gastos por adquisición de maquinarias y equipos diversos, ya sea para aseo, de limpieza, para oficinas, entre otros, ¿no? En síntesis, todo aquel activo menor o que tenga un rol operativo o secundario, ¿no? Entonces, no podemos mencionar todos ellos, sino simplemente lo podemos resumir en este caso, cualquier otro gasto en activo que yo puedo realizar, que sean menores, siempre y cuando tenga un rol operativo o secundario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si alguien de ustedes, ya digamos que es gerente de infraestructura y llega a su oficina, le ven en su oficina que les falta ciertos equipos, ¿no? Entonces, les falta de repente el aire acondicionado está malogrado o simplemente no tienen, ya saben ustedes las condiciones climáticas de nuestro lugar, ¿no? Entonces, podrían comprarse un aire acondicionado, de repente una computadora, la última generación, ¿no? Mediante el presupuesto ya sea de un proyecto o de una IOA, ¿no? Entonces, eso no se podría hacer, eso corresponde a otros gastos de capital, ¿no? O también yo no podría hacer de repente un proyecto para estos fines, ¿no? Un proyecto solamente para comprar un aire acondicionado de mi oficina, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado y diferenciarlo básicamente en estos gastos de capitales en los cuales incurren, ¿no? Si bien es cierto, ambos gastos que se realizan son gastos de capitales, pero hay que diferenciar, ¿no? No sé si hasta este momento hay alguna pregunta o quedó claro o algo que de repente no entendieron. Pueden realizarlo. O algún comentario de repente, o algo que han escuchado por la televisión, ¿no? La radio, los medios sociales. ¿No hay ninguno? ¿Alguna consulta? Algo que de repente no quedó tan claro, algún término que he utilizado de repente y ustedes no lo entienden, díganme o para aclarar las cosas, ¿no? ¿Ninguna? Bien, muy bien. Entonces, esto es la teoría que nosotros hemos visto hasta el momento. Ahora, yo también les quiero mostrar más allá de eso, ¿no? Obviamente que en este caso, como les decía desde un inicio, yo siempre trato de relacionar lo que es la teoría, ¿no? Y con la realidad también, porque ustedes en algún momento ya están ya casi por salir de la universidad, son profesionales, en algún momento lo van a necesitar estos tipos de informaciones, ¿no? Entonces, es una información que tiene acceso al público o de repente algunos de ustedes ya lo conocen también, ¿no? Vamos a ingresar, por ejemplo, a lo que es transparencia para ver básicamente el tipo de presupuesto, ¿ya? Para que ustedes puedan corroborar, ¿no? En el buscador, cualquier buscador, ustedes ponen transparencia económica, ¿no? Y vamos a hacer una consulta amigable, ¿ya? Ingresamos, me confirman, ¿están viendo ustedes la pantalla? Estoy en la página de transparencia económica. Se observa. ¿Sí? Ya, muy bien. Sí, ingeniero. Entonces, muy bien. Entonces, hemos ingresado, les decía, a cualquier buscador, ponemos transparencia económica, digitalizamos eso, luego abrimos una pestaña, seguimiento de ejecución presupuestal, ¿no? Y tenemos esta pestaña, ¿no? Entonces, aquí la consulta lo podemos realizar nosotros a nivel, ya sea diario o mensual, conforme nosotros deseemos, ¿no?
Entonces vamos a ver que una información diaria para tenerlo lo último, lo actualizado, ¿no? Entonces, como le decía, esto tiene acceso al público, no necesitan tener una clave, un usuario, ustedes están viendo en estos momentos, ¿no? Y vamos a ingresar nosotros, bueno, hay que comenzar por casa, hay que ver el presupuesto de casa de la Universidad Nacional de Ucayali, ¿no? Seleccionamos total, ponemos el nivel, ahora hacemos clic en nivel de gobierno, ¿no? O sea, me avisan si voy muy rápido, ¿eh? Nivel de gobierno, ¿no? Y aquí vamos a ver, ya les decíamos, las universidades están categorizados en el nivel de gobierno nacional, ¿sí? Seleccionamos nivel de gobierno nacionales y ahora vamos a ver el sector, ¿no? Nuestro sector en este caso es educación. Vamos a ver educación, ¿no? Ubicamos el sector, estamos aquí, seleccionamos educación, ¿no? Y luego ahora buscamos por el nivel del pliego, porque nosotros queremos ver de la universidad, ¿no? Entonces buscamos el nivel del pliego. Hacemos clic ahora en nivel del pliego. Entonces aquí ustedes, a ver, no sé si pueden visualizar las letras de los nombres de las universidades. Confirma. No, no, ingeniera, no se observa. ¿No? A ver, vamos a hacerlo un poco más grande, no sé si ahí. Ahí sí se observa. Ahí sí, Bien, sí, se muy bien. observa, magíster. Bien. Entonces, aquí ustedes están observando son los nombres de todas las universidades. Como les decía, nosotros podemos ver su presupuesto de cualquier universidad, de cualquier gobierno local, regional, ¿no? Pero el caso de nuestro estamos queriendo ver, le decíamos de nuestra universidad, decíamos vamos a comenzar por casa. Entonces, vamos a ubicar la Universidad Nacional de Ucayali. ¿Me ayudan, por favor? Creo que es acá la tenemos, ¿no? Universidad Nacional de Ucayali, ¿ya? Una vez que seleccionamos la universidad, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, lo que a nosotros nos importa en estos momentos, por la modalidad que estamos realizando, por el curso que es proyectos, entonces vamos a ver el presupuesto de qué es producto o proyecto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer clic acá, que también yo podría ver, por ejemplo, de otros años, hago clic acá, del año pasado, ¿no? Entonces, y también ya sea solamente actividades o solamente proyectos. ¿Bien? Podemos seleccionar, depende de lo que nosotros deseamos, ¿no? Pero lo que queremos ver es de este año, ¿no? Como le decía, hago clic acá, yo puedo ver 2021 de cualquier otro año anterior, ¿no? Pero no del año que viene, ¿no? Solamente hacia atrás. ¿Sí? Muy bien, entonces le decía, ya hemos seleccionado la universidad, ahora vamos a ver en este caso los proyectos, ¿ya? Hacemos clic, me dice que en qué se gasta el dinero, ¿no? En qué se gastó el dinero, cómo se viene gastando. Entonces yo lo que quiero saber en este caso son qué proyectos está haciendo la universidad. Hago clic ahí y ustedes aquí van a ver ya los proyectos, el presupuesto que tiene su universidad, ¿no? Bueno, podemos ver aquí el presupuesto total es 197 millones, 197 millones, ¿no? Pero solamente eso es a nivel total, ¿no? La universidad tiene en este caso 56 millones, ¿no? Entonces, a nivel de sector son 17 millones, ¿no? De esos 17 millones a la universidad le corresponde o le han presupuestado en este año, hablamos a nivel de PIA, 56 millones. PIA, ¿qué significa? Es el presupuesto inicial de apertura. O sea, con este presupuesto ha iniciado sus operaciones la universidad, ¿no? Luego, me imagino que ha habido alguna incorporación o algo así. Tenemos el presupuesto modificado, que son 65 millones, ¿no? Entonces, de repente ustedes se preguntarán, ¿65 millones tiene mi universidad? Y cuando yo solicito algo me dicen, no tienen plata o no hay plata, no hay presupuesto. No, porque siempre, a veces uno decimos por desconocimiento y sí, la verdad, ¿no? Entonces yo me incluyo también, en algún momento también pensaba eso, ¿no? Eh, Mira, 65 millones, todo eso, y con eso no pueden hacer proyectos, no pueden hacernos más aulas, más laboratorios que nosotros necesitamos, de repente un bus, el comedor, mejorías en el comedor, o etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que podríamos de repente necesidades que las tenemos como todos, ¿no? Pero no todo ese presupuesto es para gastarlo en inversión, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí en este caso, tenemos, por ejemplo, los primer ítem que tenemos aquí, son los estudios de preinversión, ¿no? ¿A qué se le conoce estudios de preinversión, no?
son a lo que estamos viendo justamente en el tema de proyectos, aquellas inversiones que están o sea, en otras palabras, es el presupuesto para formular ya sea fichas técnicas o lo que son, en este caso, claro, fichas técnicas de cualquier nivel, ya sea una simplificada, un estándar, que luego lo vamos a ver. Voy a tratar de no mencionar eso, porque luego lo vamos a ver, ¿no? Pero a lo que se refiere, o a lo que se va a gastar este monto que le han asignado inicialmente son de 300.000, en otras palabras, para que hagan proyectos, ¿sí? Con esto tendrían que ya sea contratar en planta, ingenieros, economistas, o de lo contrario, contratar consultorías para que hagan proyectos de inversión en la universidad, ¿no? O en este caso, ¿no? Entonces vamos a ver, no hay una incorporación, sigue siendo su modificado 300.000, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos ya a nivel de certificado a la fecha de hoy, tenemos 249.870, ¿no? Entonces, eso significa que me imagino que ya habrán contratado para la elaboración de algún tipo de proyecto, uno, dos o tres, no lo sé, no lo puedo ver todavía acá, ¿no? Entonces, aquí no lo puedo ver, pero sí ya tienen a nivel de certificado. Ahora no sé si habrán contratado o estarán en concurso todavía, no lo sabemos. No me dice eso en este caso la página, ¿no? A nivel de compromiso tenemos 10.000. A nivel de devengado, ¿qué significa devengado? Es cuando ya en este caso está comprometido, está devengado, y girado es cuando ya lo han pagado. ¿Bien? Entonces significa que han pagado 10.000 soles. ¿Bien? No lo sé, me imagino que debe ser por algún entregable de algún proyecto de inversión que han realizado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes jóvenes que a esta fecha recién tenemos un gasto de 10.000 soles, ¿no? Imagino que ya estarán en los trámites para que gasten, porque por lo general se debería gastar 249.000 lo que tenemos acá, ¿no? O de lo contrario, de repente podrían hacer una modificatoria, ¿no? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. De este dinero de presupuesto de estudios de preinversión, yo lo puedo modificar o puedo transferir dinero a cualquiera de los proyectos que mencionamos acá, de cualquiera de los proyectos que están acá, ¿ya? Entonces yo puedo modificarlo. Por ejemplo, aquí tenemos una diferencia, ¿no? Tenemos una diferencia de, a ver, casi un poco más de 50.000, ¿no? Entonces, si yo en caso de repente no voy a poder gastar esos 50.000 a más en estudios de preinversión, entonces, y yo tengo alguna necesidad de repente aquí en alguno de los proyectos, yo lo puedo transferir, ¿no? Eso no es malversación de fondos, sí lo puedo realizar, me permite la norma, la ley sí me dice, pero previa opinión de la OPMI, ¿no? Entonces, ¿qué significa? En calidad de universidad hay que realizar unos informes, emitirlo a la OPI, a la OPI, a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, a la OPMI del Minedo, ¿no? Que se encuentra en Lima, ¿no? Entonces, una vez que se hace ese trámite correspondiente, y para hacer ese trámite se tiene que tener 3 informes, ¿no? Informes de la unidad formuladora, informes de la unidad ejecutora de inversiones y un informe del área de planificación, ¿no? O presupuesto, en este caso, el informe de presupuesto, ¿no? Con estos 3 informes de que yo voy a modificar ese presupuesto, obviamente en estos informes yo tendría que sustentar por qué estoy modificando de dinero de preinversión a lo que son a cualquiera de los proyectos que tenemos acá, ¿no? Entonces, con esos informes, en este caso el rector tendría que remitirlo, ¿no? Siempre documentos hacia afuera, no se olviden jóvenes, eso también lo nota. Cuando son documentos de una entidad hacia afuera, siempre tiene que salir firmado por la autoridad de una institución, ¿no? Que en este caso es el rector, ¿no? O el que esté encargado, si en caso no es el rector, ¿no? Al que le hayan encargado, pero obviamente con algún tipo de documento, ¿no? Entonces, ¿qué proyectos tenemos acá? Miren ustedes, tenemos aquí, me dice, modernización de unidades de transportes de pasajeros de la universidad, un proyecto. ¿Qué más tenemos? Mejoramiento del sistema eléctrico general de la Universidad Nacional de Ucayali. Creación y equipamiento de los laboratorios de mecánica de suelos, pavimentos y concreto de la Escuela Profesional de Ingeniería. También tiene un monto, 33.000, me dicen, no sé. Me imagino que debe ser de repente pagos de liquidaciones. Ustedes deben saber
un poco más de estos proyectos de repente, tienen conocimiento, porque los montos yo puedo observar que no son altos. A mi parecer pueden ser liquidaciones de los proyectos o de lo contrario, de repente un expediente, no lo creo, podría ser una liquidación del proyecto, me imagino que ya han sido ejecutados. A ver, aquí me dice equipamiento de los laboratorios. Existe el laboratorio de mecánica de suelos, pavimentos y concretos, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir? Sí, 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 sí. Ingeniero, sí existe. Sí, ya. Entonces me imagino, yo podría deducir en este caso que este presupuesto de 33.000 soles que han programado para este año debe ser para la liquidación de este proyecto, ¿no? Porque siempre todos los proyectos, una vez que terminamos de construir, inauguramos y todo eso, hay que liquidar el proyecto, ¿no? Y luego hay que cerrar el proyecto, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, del comedor, me dice mejoramiento de los servicios del comedor universitario. Tengo entendido que también ya lo han terminado, creo que de construir, que incluso ya están haciendo uso, ¿no? ¿O me equivoco? Ya está en uso. Sí, está en uso, ¿no? Entonces ya por eso debe ser, yo deduzco también que debe ser la liquidación, ¿no? Entonces hay que un servicio de liquidación de la obra, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos? Mejoramiento e implementación de las aulas de la Universidad Nacional de Ucayali, igual 33.000. Creo que hay varios proyectos que están cerrando. Ya vamos a ver, acá tenemos uno, miren. Rehabilitación de la quinta, algo así. No, de la vía carrozable, tramo Tupac Amaru hasta la vía Evitamiento de la Universidad Nacional de Ucayali. Miren, aquí hay esto, a ver, alguien me puede decir que su proyecto es una IOAR. Le decíamos IOAR, que, ingeniero. ya, muy bien, mire, entonces fíjese ustedes, aquí se cumple lo que es la teoría, yo les decía anteriormente, ¿no? Observen ustedes cómo comienza la terminología de los proyectos, mejoramiento, creación, mejoramiento, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que yo siempre les decía, lo que es la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, ustedes están viendo aquí que sí, efectivamente, la universidad está cumpliendo con el marco legal del invierte y el nombre, la nomenclatura de sus inversiones está respetando y lo está mencionando de acuerdo a lo que nos dice la directiva, ¿no? Muy bien, aquí no han tenido presupuesto este año, ¿no? Les decía que la primera columna es el presupuesto de apertura, ¿no? Presupuesto inicial no ha tenido, pero sí lo han habilitado, ¿no? Ahora, en el modificado, no sé, de repente ahí está el incremento, no sé, de repente podrías haber que han hecho algunas gestiones y les han dado mayor presupuesto, ¿no? Porque aquí ustedes observan que tienen en esta inversión 1.282.572, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ahora este dinero, vamos a ver cuánto han certificado, bueno, casi la totalidad lo han certificado. Está certificado, todavía no lo compromete, ¿no? Todavía no hay nada. Ahí es ya. Ahí está el presupuesto, ¿no? Entonces, como yo les decía en la teoría, entonces yo podría modificar de este proyecto, por ejemplo, lo podría agregar, lo podría transferir a lo que es mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a Innovación. No creo que este es un proyecto nacional, no, si es un proyecto nacional no se podría. Pero sí esto, creación e implementación de los servicios de laboratorios de estructura hidráulica de la Escuela Profesional de Ingeniería, ¿no? Entonces sí lo podría habilitar de repente, pero aquí tenemos 64.000, no sé, de repente podría ser el expediente, un monto bajo que estoy observando. Aquí tenemos otro proyecto, instalación e implementación de los laboratorios de anatomía humana, ¿no? Han hecho una modificatoria, fíjense de aquí, miren, tenía 5 millones, lo han bajado a 3 millones, me imagino que han hecho alguna modificación, ¿no? En vez de subir, han bajado, ¿no? Han hecho su análisis, han dicho los 5 millones de repente no se puede ejecutar todo este año y tenemos otras necesidades también, entonces de repente han hecho cierta modificación, ¿no?
Entonces, esas son las inversiones, jóvenes. Ustedes de repente en su casa, detenidamente, ustedes podrían revisar cada uno de ellos, ¿no? Tenemos aquí un comedor universitario en la sede de Haití, ¿no? Entonces, aquí igual, aquí he tenido 2 millones y aquí ahora tiene 5 millones. Podría ser que de repente de aquí lo han habilitado a este proyecto, ¿no? Entonces, podría ser, no tengo la documentación, pero eso es digamos, el análisis que podríamos realizar, ¿no? Hay un incremento, ¿no? Hay un incremento, ¿no? Entonces, a nivel de certificado, tenemos 4 millones. ¿No? De repente, ¿qué más? Debe tener contrato, muy bien. Incluso lo podríamos ver esto de acá. Aquí tiene su código, decíamos, el código ese es como su DNI de una inversión, ¿no? Habíamos ingresado la vez pasada, ¿se recuerdan? Decíamos, tenemos inversiones para ver sobre una inversión específica, un proyecto específico para hacer su seguimiento, ¿no? Íbamos a aplicaciones informáticos, ¿no? Sistema, sistema de seguimiento de inversiones. Y como tenemos el código, vamos a ingresar aquí el código, vamos a ver si es que ya tiene algún contrato, de repente el expediente, o está en ejecución, ¿no? Expediente técnico, ya tienen expediente técnico, entonces ya están ejecutando el proyecto, ¿no? Están ejecutando el proyecto. Vamos a ver su formato de seguimiento, ejecución, contratos, ¿no? Su contrato se tiene. Bueno, no veo ningún contrato, no sé si no habrán colgado o no tendrá el contrato de ejecución, no sale nada. Vamos a la ejecución financiera 2022, aquí lo tenemos, me dice un gasto diverso de activos no financieros, son 294.000, ¿no? De blindado acumulado. Ya no tenemos algún contrato, no está colgado, ¿no? Por lo general ingresas acá y ves los contratos que están cargados a ese proyecto, pero no está, ¿no? Entonces, eso les quería mostrar, jóvenes, ¿no? Básicamente de eso se trata el curso, ¿no? Entonces, esos son los proyectos que tiene la universidad y como decía, ustedes podrían ya ir cada uno analizando, ¿no? Muy bien, entonces, hasta acá tenemos lo que son los proyectos. Estos de acá ya no son proyectos. Por ejemplo, miren, docentes con adecuadas competencias, estas actividades, tienen aquí 18 millones, ¿no? Entonces, cada uno del presupuesto ya está distribuido y yo no puedo gastar. Por ejemplo, yo no puedo habilitarlo de este proyecto a alguno de esto de acá. Por ejemplo, no puedo habilitar presupuesto a programas curriculares adecuados, ¿no? No le puedo cargar presupuesto. Eso es malversación de fondos, ¿no? Entonces, ahora, si yo solamente quisiera ver solamente proyectos, también yo le puedo filtrar, ¿no? Decimos aquí, lo puedo filtrar solo proyectos. Tengo que ingresar de nuevo, nivel de gobierno, suizo, nacional, sector. Luego ingresábamos, decíamos, al sector de educación, seleccionábamos por producto, ¿qué más íbamos? El pliego, tenemos que ver qué universidad, Universidad Nacional de Ucayali, está acá. Ingresamos ahí. Ahí está. Esos son todos los proyectos, miren. Jóvenes, esos son todos los proyectos, como les decía, y aquí cuando yo pongo la selección solo proyectos, fíjense que sí les sale estudios de preinversión, ¿no? Es por eso que yo les decía, sí podemos hacer estos tipos de modificatorios, ¿no? Y esos son todos los proyectos que tienen en este año, o que tienen presupuesto en este año, todos los proyectos de la universidad, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso les quería mostrar lo que se trabaja digamos, en la realidad, en el campo laboral, nosotros, tema de proyectos, ¿no? Regresamos entonces a las clases, decíamos, ya hemos visto lo que son el presupuesto y todo eso, y los gastos en los cuales incurre una entidad, ¿no? Pasamos a lo siguiente, vamos a ver la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversiones.
Vamos a mencionar algunas disposiciones generales, ¿ya? Las principales que se mencionan en la directiva y ustedes y algunas consideraciones que hay que tener nosotros cuando estamos en el tema de proyectos, ¿no? Y hay que tener en cuenta. Primero tenemos lo que son, nos dicen las fichas técnicas y los estudios de preinversión a nivel de perfil tienen un carácter de declaración jurada y su veracidad constituye estricta responsabilidad de la unidad formuladora, en este caso responsabilidades que determine la Contraloría de la República y la norma vigente, ¿ya? Entonces, jóvenes, yo les quiero en este caso mencionar, ¿no? Que es una advertencia, algo así, ¿no? Que en la formulación de estos formatos que hemos visto en la clase anterior, cualquier tipo de ficha técnica, ¿no? Que nos dice hacer una ficha técnica o los estudios de preinversión, tienen el carácter o el rango de una declaración jurada, ¿no? ¿Qué significa si algo está mal ahí o he considerado algún dato que perjudica posteriormente a la entidad o al Estado, ¿no? Entonces, me pueden abrir proceso, ¿no? Entonces, en este caso, contribuye o interviene, en este caso, lo que es la Contraloría General de la República. Es una responsabilidad. Esta responsabilidad me va a decir la Contraloría si efectivamente he incurrido en algún acto ilícito que no debería realizar, ¿no? Entonces, así que de repente en algún momento, pues realmente si les piden, comúnmente lo que pasa es que a veces te piden algún currículo, solamente currículo, y luego te dicen, no, firma nomás, no va a pasar nada, ¿no? Pero posteriormente a quién les van a llamar o quién llama a la Contraloría o a quién notifica a la Contraloría es al responsable de la OEF o a quien ha firmado ese documento, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? O sea, no es cualquier cosa firmar o estar como responsable de la unidad formuladora en el tema de lo que son las fichas técnicas o los estudios de preinversión, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. Segundo, la UEF formula y evalúa los proyectos de inversión mediante los documentos técnicos señalados en el artículo 22 de la directiva, así como también a las IOARs y los declara viable o aprueba según como corresponda, ¿no? Entonces, también ya hemos mencionado en algún momento, ¿no? Que la unidad formuladora es quien formula, que significa quien hace, ¿no? Las fichas técnicas o los estudios a nivel de perfil, ¿no? No solo eso, sino también los evalúa, ¿no? Los evalúa y de acuerdo a eso ya lo puede viabilizar o lo puede aprobar si es una mayor, ¿no? Además, otra consideración que hay que tener en cuenta es el responsable de la custodia de dichos documentos conforme a la normatividad vigente. Ya no nos olvidemos eso también, ¿no? Entonces significa, por ejemplo, si yo como responsable de la unidad formuladora en este año me he viabilizado 5 proyectos, significa que yo soy responsable por esos 5 proyectos. Entonces significa que yo en mi oficina tendría que tener esos 5 proyectos, toda la documentación de esos 5 proyectos a las cuales yo he declarado viable, ¿no? O si es alguna IOR también, entonces también tengo que tener todo en la documentación, ¿no? Y por A o B, de repente el otro año yo ya no trabajo, renuncio, o simplemente si es un cargo de confianza, el alcalde o la autoridad me quita la confianza y se trae otra persona, ¿no? Entonces yo en mi entrega de cargo tengo que mencionar que en tales lugares, en tal, qué proyectos estoy dejando, qué inversiones estoy dejando, ¿no? Entonces no voy a hacer que el siguiente año por ahí se extravía un estudio, ¿no? Y luego me envíen algún documento y me dicen, señor, usted estaba de tal fecha, en tal fecha se viabilizaron 5 proyectos, pero aquí en la oficina no hay 2 proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo respondo ante esa acusación, ¿no? Que me están haciendo o ante la aclaración que me está pidiendo cualquier autoridad, ¿no? Entonces, ¿cuál voy a responder yo? Con mi documento, el cargo de entrega que yo hago, en este caso como funcionario de la unidad formuladora, ¿no? Entonces yo mencionaré, no señor, aquí está mi cargo, ¿no? De tal fecha, firmado por mi persona y firmado con la persona que me reemplazaba, que asumía en ese entonces como responsable de la unidad formuladora. Yo dejé los 5 proyectos de inversión o 5 inversiones ahí, ¿no?
y el señor que se quedó a cargo, señor o señora que ya se quedó a cargo, ha constatado, ha verificado y me lo ha firmado mi entrega de cargo en señal de conformidad que ahí estaban las 5 inversiones, ¿no? Luego, si de ahí se extravió ya, digamos, eso ya no es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, todo ese tema, así, esos documentos que hay que tener en cuenta, ¿no? Para posteriormente no tener algún tipo de problema, ¿no? Yo les digo esto a tema de recomendaciones en algún momento para que ustedes actúen también, ¿no? Bueno, esto no me enseñaron a mi universidad, me enseñó el mundo laboral, ¿no? ¿Qué más? Otro punto tenemos acá. Me dice, la UEF no puede volver a formular un proyecto que ha sido rechazado. Bien. Mucho cuidado acá también. Si un proyecto lo he rechazado, no puedo volver a formular. ¿Qué más? Cuando la UEF es informada o de oficio detecta la existencia de proyectos de inversión duplicados bajo su ámbito institucional, desactiva aquella que constituya la solución menos eficiente al problema identificado, ¿no? Entonces, esto también es otra acción que tiene que hacer la unidad formuladora. Entonces, no puede haber dos proyectos para intervenir la misma unidad productora, ¿no? Entonces, si lo existe, tendría como UEF revisar y ver cuál de aquellos proyectos tiene menos es menos eficiente en solucionar el problema y a eso lo tengo que desactivar y solamente quedarme con un tipo de inversión, ya sea un proyecto o sea una IOA, ¿no? Lo desactivo. Otro punto, otra consideración también, está prohibido el fraccionamiento y la duplicación de un proyecto de inversión, ¿sí? Bajo, ¿qué me dice aquí? Ojo, bajo responsabilidad de la unidad formuladora. Ten mucho cuidado acá también, ¿no? Entonces, yo no puedo fraccionar, o sea, una intervención en una unidad productora, no puedo hacerme 2 o 3 proyectos, ¿no? O un proyecto, una IOA, ¿no? Entonces, eso no se debe realizar, ¿no? Eso es bajo responsabilidad del formulador, la duplicidad o fraccionamiento, ¿no? Eso es lo que me dice, ¿no? Entonces, de repente yo no puedo hacer 3 IOAs, ¿no? Entonces, de repente en vez de hacerme una 3 IOAs, yo podría hacerme un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es integral, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer ahí. ¿Qué es lo que estaría haciendo en ese caso? Yo estaría fraccionando, ¿no? La intervención. Entonces, no tendría que intervenir con 3 IOAs, sino tendría que intervenir con un proyecto, ¿no? Entonces, de lo contrario, si yo hago eso, estaría incurriendo en un fraccionamiento, ¿no? Ahora, si yo me formulo 2 proyectos, ¿no? En la misma unidad productora, ¿no? Entonces, ahí estaría incurriendo en una duplicidad de proyectos. Otro punto, la UEF registra la declaración de viabilidad de un proyecto de inversión en el banco de inversiones, ¿no? Entonces, la UEF quien registra, quien hace las modificaciones, ¿no? En el banco proyecto, eso también lo mencionábamos anteriormente, cómo lo realizan a través de una clave y un usuario, ¿no? Siguiente punto, la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión tiene una vigencia, ojo jóvenes, aquí tiene una vigencia de 3 años, contado desde su último registro en el banco de inversión. Entonces, es por eso que también mencionábamos anteriormente que yo no puedo realizarme proyectos, formular proyectos, viabilizarme proyectos por viabilizar, ¿no? Tengo que priorizar, ¿no? Y eso les decía, ¿no? Anteriormente que lo que se hacían de repente unos 20, 50, 60 proyectos al año, ¿no? Pero al final de cuentas, a veces solo 5 o 6 ejecutaban, llegaban hasta la ejecución y liquidación del proyecto, ¿no? Y lo resto quedaba ahí solamente en papeles, como dicen, ¿no? En archivadores ahí, y terminaba su periodo de vigencia y nunca lo ejecutaba, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Entonces, solamente la vigencia tiene 3 años. Entonces, si yo ingreso al banco de inversiones y veo que un proyecto tiene más de 3 años, entonces ya ha perdido su vigencia, ¿no? Ha transcurrido. Transcurrido, me dice, dicho plazo, se debe actualizar la ficha técnica y registrar dicha actualización en el banco de inversiones, ¿no? Eso es lo que yo tengo que realizar, ¿no?
bajo responsabilidad, ¿no?, de la unidad formuladora. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado si un proyecto llega a los 3 años y no se hizo su expediente técnico, ¿no? Entonces, de repente no hubo una buena priorización de formular un proyecto, ¿no? Entonces, de repente no era el momento todavía de formular ese proyecto, ¿no? De repente tendríamos que haber formulado otro proyecto, hemos dejado de formular otro proyecto por priorizar eso y al final ya cumplió sus 3 años y todavía no lo hacen su expediente técnico, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es una actualización, ¿no? Bien. Luego tenemos lo que es lo último, me dice la aprobación de una IUR tiene una vigencia máxima de 1 año, contado desde su registro en el banco de inversiones, debiéndose realizar el cierre de la inversión si no inicia la fase de ejecución dentro de dicho plazo, ¿no? Entonces, de igual forma, en este caso, la IUR también tiene su periodo de vigencia, pero es 1 año, ¿no? Entonces, ahí hay que diferenciar. Un proyecto de inversión tiene una vigencia de 3 años y una IOR tiene un periodo de vigencia de 1 año, ¿no? Entonces, eso les quería mencionar algunas disposiciones generales acerca de la formación y evaluación de proyectos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, continuamos entonces. Tenemos un pequeño problema en la diapositiva. Pasa que se ha desconectado mi disco y se ha vuelto a conectar. Bien, ¿logran ver, jóvenes, la diapositiva? Sí, ingeniero, se logra apreciar. Gracias. Ya, vamos a ver en resumen ahora lo que es el flujo del proceso de formulación y evaluación de las inversiones, ¿no? Y también aquí vamos a determinar los tipos de inversiones que tenemos en este caso, a lo que se refiere los contenidos. En este caso lo que se refiere es a los niveles mínimos de un estudio de inversión. ¿Sí? Vamos a ver los niveles mínimos. ¿Sí? Y el flujograma por donde pasa, digamos, o que debe transcurrir una inversión hasta terminar en la liquidación del proyecto, en este caso, bueno, en este caso solamente sería en la fase de formulación y evaluación de proyectos hasta el momento que se declara viable o se aprueba en caso de las IOAs, ¿no? A ver, decíamos que el inicio de toda inversión es una idea, ¿no? Partimos por una idea, ya sea una idea de proyecto o una idea de una IOA, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida de todo proyecto, ¿no? Ya sea un proyecto privado o sea un proyecto de inversión, siempre parte de una idea, ¿no? Entonces, al inicio
lo que yo como formulador tengo una idea de un proyecto, una idea de una inversión, ¿no? Como lo dice su propio nombre, es una idea, es algo vago que yo tengo, ¿no? Alguna necesidad que está, pero aún todavía no lo tengo bien claro, ¿no? Entonces, esa idea hay que registrarlo, no nos olvidemos que hacemos una programación multianual, ¿no? Entonces, para yo poder realizar o formular el proyecto o la IOR, lo primero que yo tengo que hacer es programar, ¿no? Entonces significa que si yo el otro año quiero hacerme un proyecto, entonces yo tengo que primero registrar esta idea, ya sea en el formato 5A o en el 5B. ¿No? Entonces ahí me dice qué tipo de información perdón, se necesita para poder realizar el registro de la idea, ¿no? Luego vamos a ver ya en el sistema mismo con la clave de un usuario, ¿no? Solamente para casos académicos, ¿no? Voy a solicitar a alguien que me proporcione para que ustedes mismos puedan ver cómo se hace esto de acá, ¿no? Solamente para casos académicos, obviamente que yo no voy a hacer ninguna modificación, ¿no? Entonces, comienza, ya decíamos, el inicio de toda inversión es mediante una idea, ¿bien? Entonces comenzamos mediante una idea. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Ya, muy bien. Yo tengo la idea de la inversión y lo primero que voy a realizar es la verificación si esta idea de inversión está en la programación multianual de inversión, ¿no? Entonces, si no lo está, ese es el fin. Significa que yo no puedo proseguir con el siguiente acto correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Por ejemplo, si yo ingreso a una institución y luego me llega un documento y me dicen, señor, usted va a formular el proyecto de pistas del Jirón Tupac Amaru, ¿no? ¿Cuál es mi primer accionar yo como funcionario en ese entonces o como técnico o especialista que esté en ese momento, ¿no? ¿Cuál es mi primer accionar que tengo que realizar en este caso? Es verificar si efectivamente esta inversión, esta idea de proyecto está en la programación de inversiones de este año para yo poder formular este proyecto, ¿no? O sea, lo podría formular yo o de repente contratar a una consultoría, ¿no? Para que lo realice, ¿no? Entonces, es el primer paso que yo voy a realizar, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, bueno, les comento, ¿no? El tema de proyectos, en este caso, yo cuando estaba en la universidad, no, nunca, en algunos casos me dijeron qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, a veces llegas a una institución a laborar y te sientas y a veces no sabes ni por dónde comenzar ni qué vas a hacer, ¿no? No sé si de repente en algún momento les ha pasado a ustedes, pero que algunos ya están haciendo sus prácticas, ¿no? O incluso algunos ya trabajan, ¿no? Entonces, eso a veces no, nos pasa, ¿no? Entonces, yo le estoy mencionando eso es lo que se tendría que hacer inicialmente, ¿no? Revisar si está en la programación. Y si no lo está, pues bueno, manifestar, ¿no? No puedo proseguir con el acto que me estás diciendo porque no está en la programación, ¿no? Entonces, por ahí de repente se tendría que comenzar. Si en caso no lo está, lo podríamos, en este caso, programar para el otro año, ¿no? La formulación de esta idea, ¿no? O dependiendo, de repente, en este caso, se podría hacer mediante una inversión no prevista. Perdón. Pero si en caso está en la programación multianual de inversiones, entonces va a seguir el procedimiento. Tenemos dos caminos que podemos hacer, va a depender de qué tipo es. Me dice, y yo veo, si es un proyecto de inversión, entonces voy a verificar, ¿no? Ven ustedes si es sí, ven ustedes una flechita y no sé si lo logran ver, ¿no? Procedo a identificar qué tipo o qué nivel de estudio voy a realizar. Perdón, lo que pasa es que aún no me recupero muy bien de la garganta y estar hablando mucho tiempo. Ya también he tenido dos reuniones y un poco que ya al atardecer me afecta, ¿no? Muy bien, pero vamos a continuar a hacer el esfuerzo. Ya, entonces yo verifico si es un proyecto o es una IOR, ¿no? Entonces decíamos, si es un proyecto,
yo continúo a ver qué tipo de, hacer mi análisis, qué tipo de nivel de estudio voy a realizar, ¿no? Pero si no es un proyecto de inversión, ¿no? Si me dice que no es un proyecto de inversión, entonces paso de frente. Ustedes, por ejemplo, pueden seguir la flechita y llegamos a lo que es en esta parte, ¿no? Entonces vamos a utilizar en este caso, en la elaboración, el formato 7C o el formato 7D, ¿no? ¿Qué son estos formatos? Son los formatos de formulación de una IOR, ¿no? De una IOR. Entonces, ¿qué significa? Si no es un proyecto, entonces es una IOR, ¿no? Dado que ya están los registros con los formatos correspondientes, ¿no? Entonces, en ese momento, si está en la programación multinacional de inversión y yo veo que no es un proyecto, de lo contrario es una IOR, entonces ahora lo que tengo que realizar es elaborar esa IOR teniendo en consideración la información que me solicita, ya sea en formato 7C, en formato 7D, ¿no? Que en este caso 7D son por el tema de emergencia, ¿no? Entonces, por lo general siempre se utiliza lo que es el formato 7C, ¿no? Para una IOR normal, ¿no? En base a eso yo formulo la IOR, ¿no? Entonces me baso a ese formato, pues reúno toda la información correspondiente, todo lo que me pide ahí, el sustento que se requiere, ¿no? Una vez que ya he terminado de formular la IOR, ¿no? Procedo a lo que es el registro en el banco de inversiones, ¿no? Entonces yo tendría que haber ya hecho el análisis correspondiente, ¿no? Y con eso hago el registro, estoy hablando como unidad formuladora, no como consultor, ¿no? Si yo sería consultor, mi trabajo terminaría cuando yo presento esa IOR, esa inversión, ¿no? Y me dan, en este caso, la conformidad, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este formato, lo registramos en el banco de inversiones y al finalizar esa inversión, al finalizar ese registro, entonces yo tengo que ver en este caso si lo apruebo o no, ¿no? Dado que es una IVAR. Las IVARs no se viabilizan, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo no lo apruebo esa IVAR, entonces ahí es el fin de esa inversión, ¿no? Pero si yo lo apruebo esa IOR, entonces voy a pasar al siguiente punto, ¿no? Entonces, si yo apruebo esa IOR, ¿no? Y lo que voy a realizar, si está en la programación multianual de inversión, ¿no? Entonces, si está en la programación multianual de inversiones, ¿no? Pasaría a la siguiente fase, que es la fase de ejecución, ¿no? La siguiente fase. Luego vamos a ver qué comprende esa fase, ¿no? Eso es en caso de las IOAs, pero si en este caso cuando yo estoy revisando, ¿no? Y ante la pregunta si es un proyecto de inversión dicen que sí, entonces ahora voy a revisar qué tipo de, qué nivel de estudio voy a realizar, ¿no? Y aquí ustedes pueden observar que existe actualmente 4 niveles de estudio, ¿no? Del menor hacia el mayor, ¿no? Así lo hemos categorizado, ¿no? Del menor hacia el mayor, ¿no? Entonces, yo en este caso, visto el formato de idea, porque aquí me piden datos, ¿cuánto sería la inversión? O sea, ¿cuánto me costaría ese proyecto, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ese es uno de los puntos que yo tengo que verificar, es el monto de la inversión de ese proyecto, ¿no? Luego voy a verificar el nivel de complejidad de ese proyecto. ¿Qué significa eso? Si es que es un proyecto atípico, entonces es de alta complejidad, no hay mucha información, ¿no? Entonces, en este caso sería un proyecto de alta complejidad y tendría que utilizar de repente otro tipo de ficha, ¿no? Entonces, Eh, pero vamos a suponer que no es tan difícil realizar, ya es típico, significa que hay en otras universidades, en otros gobiernos locales o regionales, ya han formulado ese tipo de proyectos. Yo puedo ingresar al banco de proyectos y revisar, filtrar si hay, digamos, estos proyectos similares a lo que yo voy a realizar, ¿no? Entonces, si es así, significa que ya hay historial, ¿no? De que se han formado tipos de inversiones.
Entonces, obedecería por un momento un filtro de paso para elaborar una ficha técnica simplificada, ¿no? Yo para utilizar o para elaborar esa ficha técnica simplificada, me tengo que guiar del formato número 6. Formato número 6, ¿no? O de aquel formato que lo haya establecido el sector, ¿no? Entonces reviso todo eso. Primero reviso si el sector, ya sea cualquier tipo de sector, hablamos de sectores, por ejemplo, sector de educación, ¿no? Sector salud, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo verifico si ellos han sacado, digamos, algún formato el sector, ¿no? Si no tiene el sector un formato, ¿no? Entonces yo voy a verificar el monto de la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Si a mí me dicen que ese proyecto me va a costar 3 millones, ¿no? Entonces sí pasaría a elaborar un proyecto utilizando la ficha técnica simplificada, ¿no? ¿Cuándo yo puedo utilizar esa simplificada? Cuando es una inversión menor, me dice, eso me dice cuando es menor a 750 UITs, ¿no? Entonces reviso cuánto es el monto de la inversión. Si es menor a 750 UITs, entonces voy a realizar una ficha técnica simplificada utilizando el formato 6A, ¿no? ¿A cuánto equivale? Si ahora multiplicamos por la UIT de este año, ¿no? Tendríamos 3.450.000, ¿no? Entonces, eso va a depender, ¿no? Entonces, si esa inversión es menos de 3.450.000, entonces yo voy a hacer una ficha técnica simplificada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo reviso el formato 5A y yo veo que esa inversión, según el cálculo que han realizado, me está costando 7 millones. Entonces, si son 7 millones, significa que está por encima de los 750 UITs, ¿no? Entonces, ahí tengo dos accionarios, ¿no? Para todo, en este caso, hay que tener en cuenta los lineamientos, las directivas, decretos de urgencia que sacan el sector, ¿no? Entonces yo reviso si este sector ha sacado o tiene su ficha técnica estándar, ¿no? Ficha técnica estándar. Entonces yo reviso si el sector tiene o no su ficha técnica estándar, ¿no? Entonces siempre y cuando esta inversión sea mayor a los 750 UITs, ¿no? Entonces, si en caso sacado, entonces yo tengo que realizar ese proyecto utilizando esa ficha técnica estándar, ¿no? ¿Hasta cuánto es el monto? Hasta 15.000 UITs, ¿no? En este caso, hasta 15.000 UITs, ¿no? Muy bien, en caso de que no ha sacado el sector su ficha técnica estándar, entonces yo directo me iría a utilizar, yo no voy a utilizar esta ficha técnica estándar, ¿no? Que lo saque el sector, sino yo iría a utilizar una ficha técnica de baja y mediana complejidad, ¿no? ¿Cuáles o dónde están los requisitos mínimos que debe contener? Lo voy a decir así, ¿no? Aunque no es el término, pero para poder entendernos, ¿no? Es el formato 6B, ¿no? Entonces es el formato 6B. Entonces, a ver, yo a tema de aclaración, ¿no? Si yo veo que ese proyecto me está costando 50 millones, ¿no? Y no está definido por el sector, entonces ahí utilizo lo que es el formato 6B, ¿no? Entonces, si en caso utiliza el sector, entonces tendría que revisar también hasta cuándo me dice que yo debo utilizar esa ficha técnica estándar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Vamos a suponer de que esa intervención mediante un proyecto es mayor en este caso a 407.000 UITs. ¿Ya? Si es mayor, entonces en este caso yo tendría que revisar o utilizar en este caso el anexo 7, ¿no? ¿Cuál es el anexo 7? El anexo 7 es para un estudio a nivel de perfil, ¿no? A nivel de perfil, ¿no? Entonces, eso siempre y cuando sobrepase a lo que son
el proyecto sobrepasa los 407.000 UITs, ¿no? A eso se refería cuando hablamos de un perfil, ¿no? 407.000 UITs, ¿no? ¿De cuánto estaríamos hablando? De 1.872.200.000, ¿no? Entonces, mayor a ese monto, entonces yo tengo que hacer, tengo que guiarme del anexo 7 y un nivel de estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? Entonces, para montos mayores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si me mandan a elaborar y yo veo que en la idea han registrado el monto de esa inversión bordea los 2.000 millones, ¿no? Entonces, 2.000 millones, estaríamos hablando mayor a 407.000 UITs, ¿no? Y yo tendría que realizar un estudio a nivel de perfil, ¿no? Entonces, repasamos ya para terminar en este caso los niveles de estudios que se necesita o que existe en este caso, ¿no? Es una ficha técnica simplificada, aquella inversión menores a 750 UITs. Luego tenemos las fichas técnicas estándar, que lo estandariza algunos sectores, ¿no? Tenemos otro nivel de estudio que es mayor, obviamente cada uno es con mayor rigurosidad, te piden mayor información, mayor sustento, ¿no? Que sea la información primaria, utilizar encuestas, entrevistas, ¿no? No puedes utilizar información de segunda mano, ¿no? Entonces, luego de eso, ya el otro nivel inmediato sería un proyecto a nivel de perfil, ¿no? A nivel de perfil. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya he identificado de acuerdo al monto de inversión y de acuerdo a la complejidad del proyecto, he identificado cuál tipo de información voy a utilizar, si voy a utilizar el formato 6A, voy a utilizar la ficha técnica estándar, el formato 6B o el anexo 7, ¿no? Una vez que yo ya he identificado cuál de ellos voy a utilizar, entonces comienzo recién a formular el proyecto, ¿no? O en otras palabras, a hacer ese proyecto, ¿no? Una vez que yo ya lo tengo ese proyecto terminado, ¿no? Entonces de repente al final me salió 4, 5, 7 archivadores de palanca, ¿no? Entonces, una vez que termino de formular, en este caso, yo lo presento al responsable de la UEF, ¿no? O a la entidad, ¿no? Para que lo evalúen, lo revisen, si hay algo más que agregar, quitar de repente a esta inversión, ¿no? Se levantan las observaciones y se lo vuelve a presentar, ¿no? Entonces, en mérito a esa presentación es que el jefe de la unidad formuladora, su accionar, en este caso, es elaborar el formato 7A, ¿no? Y no solamente elaborar el formato 7A, ¿no? Entonces, tienes que rellenar toda la información que me está pidiendo en ese formato, ¿no? Una vez que está rellenado ese formato, entonces yo pasaría a lo que es el registro en el banco de inversiones, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en otras palabras es en el mismo aplicativo, trasladar la información que yo ya lo tengo en el formato 7A, ¿no? Una vez que ya está registrado esa inversión, ¿no? Entonces, una vez que ya está registrado ese formato, ¿no? Que está registrado en el banco de inversiones, al terminar ese registro, hay una pregunta que me realizan en este caso, ¿no? Que yo lo puedo declarar viable o no también, ¿no? Va a depender de mí. Entonces, si yo declaro inviable, en este caso no lo declaro la viabilidad de ese proyecto, entonces eso sería el fin de esa inversión, ¿no? Y obviamente que en el transcurso de la ejecución presupuestal eso no se debe realizar, ¿no? Se debe realizar. De lo contrario, si esta inversión, ¿no? Pasaría a declarar la viabilidad, ¿no? Al finalizar de esa plataforma, la última página que tienes te dice, ¿no? Te da la opción, o bien lo apruebas o bien lo rechazas, ¿no? O de lo contrario, bien lo viabilizas o de lo contrario lo rechazas, ¿no? Esos son los dos accionales que se realizan luego de ver, de contar, ¿no? Ya con el formato correspondiente y todo el estudio, ¿no? Entonces me dice si en este caso ya sea una inversión, ya sea un proyecto que está viable o una IOR, en este caso que no está aprobada, ¿no?
se queda ahí, ¿no? Pero si en caso sí lo tenemos, ¿no? Si en caso sí está la viabilidad, sí se viabiliza y se aprueba, entonces pasamos en este caso a la verificación si la inversión, ya sea el proyecto o la IVAR, está en la programación multianual de inversión, ¿no? Si no lo está, entonces habrá que solicitar lo que lo incorpore, ¿no? A esa inversión, ¿no? Entonces, terminado eso, una vez registrado y declarado viable o aprobado la inversión, pasa automáticamente a la fase de ejecución, ¿no? Pasaría a la siguiente fase, que es la fase de ejecución, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? No hay ninguna. Entonces, significa que ahora me toca preguntar a mí, ya que ustedes no quieren preguntar. Pero buenas noches, una pregunta. Sí, adelante. Eso, lo que ha mostrado, ¿no? Ese presupuesto de inversiones, ¿no? Eso se puede ver, de dónde proviene, si viene del MEC. Eso es lo que ha mostrado lo que es, lo de la trocha carrozable. Que yo sepa, el GOREU financió esto. Y mi pregunta es si se puede ver, ¿no? De dónde proviene este financiamiento. Ya, Porque ahí, muchas veces la autoridad suprema o rectora a veces no le alcanza el presupuesto para elaborar los expedientes, ¿no? Las inversiones. Y tiene que buscar financiamientos en otras entidades como el GOREU y otras entidades para su ejecución. Y esa es mi pregunta. Este es presupuesto, ¿de dónde proviene? ¿O quién le financia? Porque el presupuesto, si no me equivoco, es anual que le da la universidad. O es mensual también. Desconozco. está bien, muy buena la pregunta. En lo que es la transparencia económica, esta página que ustedes están viendo, ¿no? La consulta amigable, no podemos ver de dónde proviene. Lo único que sí podríamos ver es la fuente de financiamiento, si de recursos ordinarios, ¿no? O otro tipo de fuente de financiamiento, ¿no? Eso sí lo podríamos ver, ¿no? Ahora, ¿quién está financiando? No, eso sí no es factible. Sí se puede ver eso, pero ya no nos tendríamos que tener una clave y un usuario para poder ingresar de dónde proviene ese financiamiento, ¿no? Pero como les mencionaba, ya ahí se tiene que tener una clave y un usuario, ¿no? O estar trabajando en el área de presupuesto, ¿no? Para poder visualizarlo, ¿no? Lo que sí se puede, la fuente de financiamiento, ¿no? ¿Cuál proyecto me dijiste? Vía Carrozable. Sí, eso de Ya, Tupac. Eso es que yo sepa, el GOREU le dio un financiamiento a la universidad. ya. Ujú. Y me imagino que ese es 1 millón y tanto. A ver. Entonces, como le decía, sí, efectivamente, ¿no? Puedes acudir no solamente a tu sector, puedes ir directamente al MEF o puedes ir al gobierno regional, gobiernos locales, ¿no? A pedir algún tipo de financiamiento, ¿no? Pero sí, es factible también, ¿no? Ya vamos a ver, de acuerdo a la función, a ver. Función funcional. Tenemos ahí la fuente, me dice que es donaciones y transferencias, ¿sí? Entonces ahí efectivamente está cumpliendo lo que dice su compañero. Es una transferencia, lo ha realizado otra entidad a la universidad, ¿no? De lo contrario, pues, tendría que salir aquí otra fuente de financiamiento, podría ser recursos ordinarios. Pero sí, efectivamente nos sale donaciones y transferencias, lo que lo decía su compañero, lo ha transferido el gobierno regional, ¿no?
Ya, entonces, solo a ese nivel lo podemos ver, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pero otra pregunta. Estamos fin de año, ¿no? Ya se acaba el año. ¿Y cómo se lo hace, ¿no? Para el cierre del presupuesto? ¿Se utiliza esto? ¿Cómo es las declaraciones, ¿no? Porque para el año ya viene otro presupuesto. Y me imagino que a estas alturas ya todo se estará cerrando, ¿no? Tiene que estar cero. Y si sobra la plata, en este caso, ¿se quita o se designa para otro lado? Ajá, muy bien, muy buena pregunta también. Miren, ve, cuando tenemos el presupuesto, ¿sí es esto? Observamos nosotros acá que a esta fecha, a ver, no tenemos ni un compromiso, significa que tampoco, mucho menos vamos a tener a nivel de vengado, ¿no? O sea, todavía no han solicitado el pago correspondiente, ¿no? Está a nivel de certificación. Ahora desconozco cómo lo irán a ejecutar, si es por contrata o por administración directa. Puedo ver acá. ¿Ya? Pero vamos a suponer de que es por contrato. ¿Ya? En esa rehabilitación de la vía carrozable, ¿ya? Vamos a suponer que es contrata. Si es por contrata, significa que yo como entidad voy a contratar a una empresa para que haga esta rehabilitación, ¿no? Por lo tanto, antes de suscribir un contrato y todo eso, o una orden de servicio, yo tendría que haber emitido la certificación. Que la certificación no es otra cosa que yo estoy certificando como presupuesto de que existe el dinero para poder cumplir el compromiso de la firma del contrato o de la notificación de la orden de servicio o orden de compra, ¿no? Si se lo fue el caso. Entonces, a ver, si es recursos ordinarios, ya, recursos ordinarios, yo le podría comprometer, sí, este dinero, podríamos comprometerlo, ¿no? Siempre y cuando le llevemos hasta el nivel de ejecución a nivel de devengado, ¿no? Y eso me da la facultad, en este caso, si yo le comprometo, ¿no? Lleva a nivel de devengado, yo puedo pagar o gastar ese dinero hasta antes del último día del mes de enero, ¿no? De lo contrario, pasado eso, automáticamente se revierte al tesoro público. ¿Ya? Eso cuando es recursos ordinarios, ¿no? Cuando son de recursos determinados, otras fuentes, ¿no? Entonces eso no se revierte, ¿no? Entonces eso sí podría tenerlo el siguiente año y podría pagar, no podría gastar ese dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso si no se logra gastarlo, ¿no? Hasta, digamos, hasta el último día del mes de enero, ¿no? Se tiene que solicitar, en este caso, un reconocimiento de deuda, ¿no? No solamente cuando se trata de proyectos de inversión, sino también para otros tipos de contratos que realiza la entidad, ¿no? Lo ideal que es a estas alturas ya tendríamos que haberlo tenido a nivel de debitado o incluso a nivel de girado, ¿no? Pero ustedes observan que sigue estando cero, ¿no? Entonces, me imagino que ella tomará sus acciones correspondientes para salvaguardar este presupuesto, ¿no? Y evitar perderlo del presupuesto, ¿no? Mucho más todavía si viene de una donación, una transferencia del gobierno regional, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que salvaguardar básicamente, ¿no? Y para evitar estos accionarios fin de año, ya, porque ahorita están a full, ¿no? Me imagino ahí, se quedan siempre trabajar hasta tarde, ¿no? Evitar todo eso es programarnos durante los primeros meses de cada año, ¿no? Y ver su ejecución, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver su nivel de ejecución por cada uno de sus proyectos. El único que lo tienen al 100% es este pago que han realizado de 64.000, del 100%.
Los restos, ustedes pueden observar, está en 0%, todavía no hay gastos acá, ¿no? No hay ningún gasto todavía, ¿no? Aquí tenemos en estudios de preinversión 3.3%, en las demás no hay nada, no hay nada, caso, no hay certificación, no sé qué habrá pasado, ¿no? Cero ejecución tienen acá, ¿no? Ustedes están observando, ¿no? Único que acá tenemos al 72%, aquí tenemos uno al 100%, creo que es el único, sí, es el único en lo que es creación e implementación de los servicios de laboratorio, de estructuras e hidráulica de escuela profesional, ingeniería civil, ¿no? El único que tiene al 100%, me imagino que ya ha pagado ese dinero, ¿no? Entonces debe ser la consultoría, la liquidación de repente, ¿no? En los restos todavía nada, ¿no? Entonces aún no han realizado las acciones correspondientes, ¿no? Me imagino que en eso deben estar, porque no, sí es preocupante pues, el nivel de ejecución que en este caso hay, ¿no? Entonces, a nivel de universidad, ¿no? A nivel de universidad, ejecución de todo el presupuesto, no estoy hablando solamente de inversiones, tiene una ejecución del 58.4%, ¿no? Más de la mitad de esos 13 millones que va transferido, ¿no? Del sector a lo que es la universidad, ¿no? Incluso ustedes podrían comparar de repente con otra universidad, a qué nivel están otras universidades, ¿no? Donde estábamos, eh, Ucayali, ¿no? Vamos a comparar con la de San Martín, a ver, ¿no? Aquí incluso sin ingresar podemos ver, ¿no? La de San Martín está a un nivel de ejecución del 77% y Ucayali está en este caso al nivel de 58.4%, ¿no? En esta columna podemos ver lo que son los gastos que han realizado, en qué porcentaje ya lo tiene la universidad, ¿no? Entonces, Eh, ¿qué más tenemos? Alguien que tenga, que sea la junta, como dicen, tenemos 88% la Universidad de Cajamarca, ¿no? Bien, Cajamarca, la Universidad de, a ver, la UNIA, está la UNIA, la 42, bien, 58.4, se han puesto de acuerdo con la ONU porque son de Ucayali, ¿no? Igualito está su ejecución, ¿no? Tienen que, se han puesto de acuerdo, son de la misma el mismo departamento, creo que por eso están iguales, ¿no? 58.4%, ¿no? Magister, y de Huancavelica, que está casi 19, ¿están graves o? Igual acá también 19%, está, digamos, ese es el de menos, si no me equivoco, ¿no? Tenemos otra más por acá, que es de Diego, 7%, ¿no? No sé, algo habrá pasado ahí, como les digo, no es solamente gastar por gastar, tenemos que hacer todo revisar el marco legal y todo eso, ¿no? Entonces, ellos han comenzado con 1 millón, luego han tenido una modificación por 13 millones, ¿no? Tienen 19.3%, ¿no? Va a depender de qué también tiene, a veces son contratos que dependen de entregables, ¿no? Quién sabe que de repente el último pago, a veces lo hacen a un solo pago, ¿no? No lo hacen en 2 o 3 entregables, lo hacen al final. Y a veces ya eso está proyectado para el mes de diciembre, ¿no? Entonces, si no registra algún incremento esto al 27, al 29 de diciembre, de repente van a retornar, van a devolver el presupuesto, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Muy bien, jóvenes, así ustedes tenemos aquí al 24%, ¿no? Es un instituto peruano del deporte, ¿no? ¿Ya? Así podrían ir ustedes revisando también cualquier tipo de universidad, de información que se tiene, ¿no? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? A ver, entonces continuamos. Decíamos que para poder determinar o cuándo podemos utilizar esta ficha técnica estándar, ¿no? Tenemos que saber si efectivamente el sector ha estandarizado, ¿no?
Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos aquí en las columnas los sectores, ¿no? Tenemos educación, salud, vivienda y saneamiento, deporte y comunicaciones, cultura y riego, ¿no? Agricultura, disculpen, y riego, ¿no? No son todos solamente de los sectores, solamente he tomado como referencia para que ustedes puedan analizar o en este caso entender cuándo se utilizan las fichas técnicas estándar, ¿no? Por ejemplo, aquí comenzamos las fichas técnicas simplificadas en sector educación, ¿no? En el sector educación, las fichas técnicas simplificadas. Eh, decíamos que cuando es menor de 750 UITs, ¿no? Entonces ahí se utiliza lo que son las fichas técnicas simplificadas, ¿no? Entonces, de lo contrario, lo que se tendría que hacer es utilizar una estándar, utilizar un estándar. Muy bien, entonces decíamos aquí en este caso, educación, sector de educación, tema de ficha técnica simplificada para mejoramiento, recuperación, ampliación, mejoramiento y ampliación en instituciones educativas del nivel inicial que presenten servicios a un número referencial de 15 niños, ¿no? Entonces, ahí utilizamos ficha técnica simplificada. Ahora sí vemos que si ha estandarizado este sector, significa si yo voy a hacer un proyecto de sector de educación, podría ser de repente de primaria, ¿ya? Si voy a hacer un proyecto a nivel de primaria, si me está costando, digamos, vamos a ver, si me cuesta este proyecto, digamos, unos 10 millones, ¿no? 10 millones, ¿cuál utilizo? ¿La simplificada o la estándar? ¿No? Entonces, en este caso, pues, tendría que utilizar la ficha técnica estándar, ¿no? Porque era estandarizado hasta los 15.000 UITs, ¿no? Hasta 15.000 UITs, ¿no? Entonces, eso es lo que me decía acá. Hasta 15.000 UITs yo voy a utilizar esta ficha técnica estándar. En este caso es para educación, si es estandarizado, tengo que utilizar eso de ahí, ¿no? Pasado de esos 15 mayores a esos 15.000 UITs, ¿no? Entonces tendría que utilizar una ficha técnica de baja y mediana complejidad, ¿no? Continuamos en salud, ¿no? En salud, en este caso, también ha estandarizado, me lo dice acá, sector de vivienda y saneamiento, de igual forma, también tiene su estándar, ¿no? Es 15 millones. Ojo acá, ya no es 15.000 UITs, ¿no? Entonces, aquí tiene dos estandarizados, ¿no? Estandarizado. Se puede utilizar, ya sea, cuando es menor a 18.400.000, ¿no? En comparación, el sector de vivienda es hasta, tenemos dos, ¿no? Cuando es rural, ¿no? Cuando es rural, puedo utilizar esta ficha estándar hasta los 69 millones, ¿no? Siempre y cuando sea para rural. Pero si es para urbano, tendría que rodea, en este caso, a 100.000 UITs correspondiente a 460 millones, ¿no? Ahí utilizo, ¿no? Entonces tengo que categorizar también si es urbano o si es rural, ¿no? Va a depender de eso, ¿no? Entonces, utilizo su ficha técnica estándar, ¿no? Vemos aquí que ellos no tienen, vivienda no tiene en este caso, ficha técnica simplificada, ¿no? Entonces, ¿qué significaría aquí en este caso? eh, menores a 750 bits tendría que utilizar lo que es la ficha técnica simplificada, ¿no? Entonces, así tendría que ir analizando por cada uno de los sectores, ¿no? No nos olvidemos revisar el sector siempre y cuando para ello recién poder determinar qué tipo de ficha voy a realizar, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos viabilizado el proyecto, hemos hecho el proyecto o la UAR, una vez que está viabilizado o aprobado, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de ejecución, ¿no?
fase de ejecución de la inversión. ¿En qué consiste? Aquí decimos que tiene dos acciones, que es uno, elaboración del expediente técnico o documento equivalente, y la ejecución física, que es básicamente la construcción de esa inversión que decíamos, ¿no? Si es un colegio, la construcción de ese colegio, ¿no? Entonces, dos acciones que se hacen en esta fase de ejecución. Luego, vamos a ver el procedimiento, ya para terminar, cuál es el procedimiento de una inversión en la fase ya de ejecución, ¿ya? Partimos primero con la autorización de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Quien lo autoriza es el órgano resolutivo, ¿no? Caso de nuestro, digamos, la Universidad Ucayali me tiene que autorizar, en este caso, la alta, bueno, el rector o rectora, ¿no? Va a depender de lo que contamos, ¿no? Entonces me tienen que autorizar para elaborar el expediente técnico, ¿no? ¿Quién lo elabora? La unidad ejecutora de inversiones. Si tiene personal, lo hace en oficina, y si no, contrata una consultoría para que hagan ese expediente técnico, ¿no? Ahora, una vez que se elabora eso, tenemos que ver la consistencia de la inversión, ¿no? Ahora, si es que no tiene la consistencia, no es consistente esa inversión, hay dos acciones, dos accionarios, ¿no? Uno de ellos es que la unidad ejecutora de inversiones lo registre, lo cierre el proyecto correspondiente, ¿no? Dado que no es consistente entre el expediente y la ficha técnica, ¿no? Entonces, uno de ellos lo cierra y luego comunica a la OpenAI, ¿no? Para que actualice su programación en tema de inversiones. Ahora, pero si en caso no cambia la consistencia técnica, ¿no? Entonces, en esos casos se procede, en la unidad formuladora procede a la evaluación y la modificación, aprobación y registro en el formato 8A de ejecución, ¿no? Luego, una vez que ya está aprobado en este caso, ¿no? El expediente técnico, ¿no? Ya esté registrado su formato 8A, se procedería en este caso a la aprobación del expediente técnico documento equivalente mediante acto resolutivo, ¿ya? Acto resolutivo, por lo general. Una vez que ya está aprobado, pasa al registro de los resultados del expediente técnico documento equivalente mediante el formato 8A o el formato 8C, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, una vez que ya está registrado el expediente técnico, ahí termina lo que es ya el accionar a esa parte del expediente técnico, ¿no? Una vez que ya tenemos eso, registramos y estaría ya apto para pasar al tema de la ejecución del proyecto, ¿no? Decíamos, o a la construcción. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. No sé si es que hay alguna pregunta correspondiente. Si no, para ya dar por concluido las clases del día de hoy. Ingeniero, buenas noches. ¿Podría compartirnos el PPT, un favor? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, creo que no hay ninguna. Voy a pasar la material, la diapositiva a su delegado para que les proporcione, ¿eh? Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos.